¿A qué hora sale? A las 6. No va. Compañeras y compañeros senadores, con su permiso, compañera presidenta, he reservado prácticamente todos los artículos transitorios del dictamen de reforma constitucional en materia energética, porque estoy convencido de que su aprobación representa un claro retroceso político en el sector energético, un atentado al nacionalismo vigente durante los últimos 75 años. Entre otros, he propuesto la derogación del artículo segundo transitorio de este dictamen, no porque esté en contra de que se respeten los derechos laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en Petróleos Mexicanos y en la Comisión Federal de Electricidad y otros organismos relacionados con el desarrollo energético, sino porque su ambigüedad dentro del contexto de privatización que aquí se pretende aprobar los pone en grave riesgo y en una situación de incertidumbre laboral. La privatización de las empresas públicas nunca ha generado beneficios para los trabajadores. Menos aún se ha preocupado por respetar sus derechos adquiridos. La privatización de los ferrocarriles nacionales en México y de la industria eléctrica ponen al descubierto el enorme pragmatismo del gobierno y su indiferencia hacia la clase trabajadora. Ni las privatizaciones de los ferrocarriles, ni la privatización de la industria eléctrica, ni la de Teléfonos de México, ni la de los bancos y las carreteras representaron una evolución en la calidad laboral. Por el contrario, propiciaron una involución de la situación de los trabajadores. Se rompió el derecho a la estabilidad en el empleo, procediendo a su liquidación o jubilación y, en el peor de los casos, a la readscripción o a la recontratación, pero en condiciones de trabajo mucho menos favorables. Es más que evidente que la privatización de las empresas públicas no representa ningún beneficio para los trabajadores. Es solo un negocio millonario de una muy limitada élite económica, y eso es lo que les espera a los trabajadores del sector energético. Otro de los artículos que he reservado ha sido precisamente el cuarto transitorio, porque pretende mandatar al Congreso para que regule todas las modalidades de contratación a las que se sujetaría la cadena productiva del petróleo. Hablamos de las formas que adoptará la transición a un nuevo régimen para la industria petrolera, donde los actores fundamentales serán los gigantes consorcios petroleros internacionales. Contratos de utilidad o producción compartida varían en el nombre, pero en el fondo ambos implican que el título de propiedad sobre los hidrocarburos pasará a manos privadas. Lo que se busca es obligar a los legisladores a eliminar todas las restricciones constitucionales, a crear un entorno institucional demasiado generoso para los contratistas privados, en detrimento del interés general de los mexicanos. Así de claro. Otro de los artículos que más nos preocupa y que por lo mismo hemos también reservado es el artículo séptimo transitorio. Por mandato de este artículo, las disposiciones legales sobre contenido nacional deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México. A partir de la entrada de la contrarreforma, el Estado mexicano deberá someterse en condiciones de igualdad con las grandes representantes del capital transnacional al arbitraje comercial. México no podrá decidir de manera soberana sobre sus hidrocarburos y las ganancias que derivan de estos. México cederá una parte esencial de su soberanía y sin duda alguna estará sujeto a presiones de las grandes potencias, presiones similares a las que existían durante la expropiación petrolera. No menos importante es la reserva de los artículos 10,
13º, 14º y 15º del presente dictamen de reforma, porque permitir la creación de nuevas comisiones reguladoras de los hidrocarburos y de energía, así como del Comité Técnico del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, a través de los operadores del Ejecutivo Federal, con el aval de los senadores del PRI y del PAN, será permitir que se suprima toda capacidad autónoma y facultad descentralizada para la administración de las acciones estratégicas de las paraestatales y autorizar que sea el Ejecutivo, por medio de ellas, quien decida a quién o a quiénes habrá de autorizarse los beneficios de estas reformas. Nada garantiza que las decisiones técnicas de dichos órganos reguladores serán efectivamente autónomas, así como nada garantiza que dichas decisiones se realicen a favor de los ciudadanos y no de la iniciativa privada. No es en ese sentido suficiente que sea el Senado quien designe a sus integrantes de las ternas propuestas por el Ejecutivo Federal, porque en todo ese procedimiento de designación no se tome en cuenta la opinión de la sociedad civil, ni de las instituciones académicas o de investigación. Hoy, como en muchas otras ocasiones, la gran ciudadanía se encuentra ausente de las grandes decisiones del gobierno, y las decisiones se configuran en una complicidad de Estado, fraguadas entre el Ejecutivo y los legisladores del PRI y del PAN. Por la misma razón, he reservado los artículos 3º, 12º y 16º transitorios, porque la creación de estas dos comisiones y del Centro Nacional de Control de Energía representan el desmantelamiento inminente de dos instituciones que resultan fundamentales para nuestra nación mexicana. Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad ya no serán más las paraestatales que han sido hasta hoy para los mexicanos. Se pretende que en adelante se conviertan en empresas productivas del Estado. Esto, compañeras y compañeros, no es otra cosa que el finiquito gradual de los dos grandes pilares de nuestro desarrollo energético. Finalmente, he reservado, entre otros, los artículos 17º, 18º y 19º transitorios, porque dentro del contexto de privatización que aquí se pretende aprobar, se prioriza un enfoque economicista más que un interés social, ecológico y humano, y las medidas preventivas para detener el daño ambiental producido por los hidrocarburos sigue siendo una gran deuda del Estado mexicano hacia la sociedad. Compañeras y compañeros senadores, es fácil observar que las pasadas y actuales reformas constitucionales privatizadoras, como hoy se pretende hacer con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, terminan con los monopolios del Estado para construir los monopolios de la iniciativa privada, bajo medidas que no tienen ningún rasgo democrático, pues no hay consultas ciudadanas, ni mucho menos un referéndum que consulte a las grandes mayorías. La posibilidad casi inminente de la privatización de la industria energética no solo no va a respetar ningún derecho adquirido de los trabajadores del sector, sino que además la política tarifaria de todos estos bienes y servicios va a entrar en la dinámica de la liberación de precios. Se van a quitar los subsidios y desde luego se van a incrementar los precios y a bajar los salarios. Todo esto teniendo como trasfondo una supuesta libertad de mercado, que no es otra cosa que libertad plena para que los grandes capitalistas sigan acumulando más riqueza en prejuicio de nuestra fuerza laboral y de la economía de nuestras familias. Entonces, ¿quién puede hoy desmentir que el sector privado se ha beneficiado inmoralmente de los subsidios del Estado, de los costos reducidos y la flexibilidad laboral impuesta por el Estado liberal? El crecimiento de una docena de multimillonarios, producto de la privatización que hoy se pretende hacer en el sector energético, tiene como contraparte la marginación de decenas de millones de trabajadores pobres. Esa es nuestra triste realidad. Finalmente, estoy convencido de que la privatización salvaje que hoy se fragúa no solo es una traición
a la patria. Es una traición a los miles de trabajadores que bajo el silencio sospechoso de algunos de sus líderes terminarán por ser despedidos y arrojados a la calle. Aunque perdamos esta batalla iniciada por los gobernantes priistas y panistas del neoliberalismo en esta tribuna parlamentaria, les aseguro que el pueblo terminará por rescatar otra vez, como en 1938, el petróleo y demás hidrocarburos, que hoy le arrebatan injustamente, porque al final la justicia social y la justicia de los trabajadores siempre saldrá triunfante. ¿Dónde quedó el PRI solidario, democrático, revolucionario, proletario de 1929 y de 1938 y de 1946, que velaba por el verdadero interés de los mexicanos? ¿Dónde quedó el PRI de Lázaro Cárdenas del Río, que fue capaz de defender los intereses y recursos energéticos nacionales arrancándolos de la sobreexplotación extranjera? ¿Dónde quedó el PAN de Gómez Morín, que en su momento se manifestó a favor de la expropiación y en contra de cualquier enajenación de nuestros recursos estratégicos en favor de intereses internacionales? Esos, sin duda, ya no existen. Este nuevo PRI y este nuevo PAN no tienen memoria histórica. Gracias por su atención.